Para mí es un gusto. Iniciamos nuestra gira, iniciamos con Bogotá, unas charlas especiales para padres y acompañantes de pacientes con alteraciones urinarias. Hoy tenemos un conferencista invitado que es el doctor Juan Guillermo Cárdenas. El doctor Cárdenas es nefrólogo pediatra, actual vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica. Él se formó en la Universidad Militar de Nueva Granada, en Bogotá, especialista en nefrología pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él hoy nos va a hablar sobre cómo mejorar la incontinencia urinaria y hablarnos un poco sobre las generalidades del riñón. Entonces, los dejo a continuación con el doctor Cárdenas. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Martica, ¿cómo vas? Y muchas gracias por la invitación a Colombia para hacerme partícipe. Entonces, pues iniciamos, Martica. ¿Sí, buenas? Yo estoy escuchando como entrecortado. ¿Será que soy yo sola? Hola, Juan. Ya ingresamos, un momento por favor. Disculpen, tuvimos unas alteraciones acá en... Entonces, en un conflicto de intereses que tengo, pues yo soy conferencista y colaborador en actividades formativas de algunos laboratorios, entre los que está Coloplast, Recordati, Alexion, Ultragenyx, pero no tengo ninguna propuesta de patrocinio que pueda afectar la autonomía de esta charla. Y los objetivos principales de esta charla es, primero, tratar de hablar con un lenguaje claro y de una forma más básica y clara cómo funciona primero la vía urinaria, poder darle esa información a los padres y también explicar de una forma más adecuada sobre las alteraciones en la continencia urinaria, ya que por el tiempo que muchas veces tenemos nosotros en las consultas, pues no se establece una relación adecuada ni una explicación mucho más clara y mucho más concisa y básica. Entonces empezamos preguntándonos cuál es la importancia del riñón y de la vía urinaria y cuáles son sus funciones. Muchas veces nos quedamos con la idea de que lo único que hace el riñón es limpiar la sangre, pero va mucho más allá de eso la función del riñón. Entonces vamos a ver que el riñón se encarga de hacer un balance hídrico y básicamente en eso estamos hablando, que lo que nosotros consumimos de agua, si tenemos un exceso, el riñón tiene que encargarse de controlar, mantener un balance y generar un volumen de orina.
De igual forma, si nosotros estamos deshidratados, el riñón tiene que compensar esa falta de agua y tiene que hacer una retención de agua para tratar de mantener un buen balance de agua a nivel corporal. También necesitamos hacer un balance electrolítico. ¿Y qué es un electrolito? Un electrolito es una sustancia, es un mineral que se encuentra en la sangre y que básicamente participa en muchas de las funciones de los órganos o de los sistemas. Entre esos tenemos conocidos como el sodio o el potasio, y con los cuales nosotros vamos a garantizar que tengamos una buena función de todos los sistemas. Si nosotros tenemos un consumo elevado de electrolitos, pues el riñón se encarga de solamente tomar en cuenta lo que se requiere y lo que no lo va a excretar por la orina. A su vez también tiene unas funciones ácido-bases, que eso significa, digamos, nuestro cuerpo, la mitad de nuestro cuerpo está conformado por ácidos y la mitad por alcalinos. Para que lo entendamos, es como si nuestro cuerpo tuviera la mitad de jugo de limón y la mitad de bicarbonato, y con lo cual tenemos que tener un balance para que los mismos órganos y las mismas funciones se mantengan. Entonces, si nosotros tenemos mucho ácido, el riñón lo que hace es que trata de retener bicarbonato y trata de compensar esa función. Igual si tenemos mucho bicarbonato, pues trata de retener ácido en nuestro cuerpo para mantener ese estado adecuado. Hacemos una desintoxicación exógena, con lo cual, endógena, perdón, con lo cual vamos a hacer, digamos, a ver que todo ese metabolismo que tenemos de nuestros distintos sistemas, de nuestros distintos órganos, se puedan excretar para que no nos generen daños en nuestro cuerpo, y hacemos una desintoxicación exógena basada en lo que nosotros consumimos, tanto alimentos como de algunos medicamentos que se logran eliminar por parte de la orina. También el riñón controla la tensión arterial por medio de una hormona que lo que hace es que tengamos en nuestros vasos que se nos genere una vasodilatación, o sea, que se expandan los vasos, las arterias, o que se contraigan. Y a su vez también envía una hormona del riñón hacia los huesos para que por medio de la médula ósea, o sea, como el tuétano del huesito, se produzca esa sangre. También tiene una participación para la formación de huesos, entonces algo importante que nosotros cogemos por parte del riñón, interviene en el metabolismo de la vitamina D para que se una el calcio al fósforo y eso nos genere una formación adecuada de huesos. Entonces es importante, ayuda para la formación de huesos y a su vez ayuda a que esos huesos produzcan sangre. Y participa importantemente en la absorción de azúcar por medio de los riñones. Entonces nosotros acá tenemos una base importante, y es que nosotros tenemos nuestros riñones con unos vasos, que son unas arterias que irrigan esa parte de los riñoncitos. ¿Y qué pasa con esos vasos? Esos vasos se van, digamos, abriendo, se van ramificando como si fuera un árbol, hasta quedar unos vasos muy pequeños que son las unidades funcionales del riñón, que se llaman glomérulos, que son esta parte, un ovillo glomerular. Cuando hablamos de ovillos, como los ovillos de lana, que en realidad es una unión o una conglomeración de vasos, que son todas estas arterias. ¿Qué es lo que pasa acá en estas arterias? Se genera una filtración. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la sangre se va a colar, digamos, por medio de un colador, digamos, funciona como un colador, y sale una sustancia que es orina, que todavía no es propiamente toda la orina, y se me va a dirigir directamente a todos estos túbulos, que son unas mangueras, que van a llevar esa sustancia y que tiene una función importante que ya la vamos a decir. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es lo que pasa, la sangre pasa por este ovillo, se me filtra y se me transporta por medio de estos túbulos, de estas mangueras, y lo que hacen estas mangueras es generar una reabsorción de las sustancias principales como los electrolitos que habíamos visto, el agua, el bicarbonato, todas estas sustancias que nos van a favorecer que no tengamos como una desnutrición por parte de la orina. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, que es una de las principales funciones del riñón. ¿Qué pasa ahora con todas estas mangueras? Estas mangueras se van a ir uniendo y van a formar van a llegar a un sitio donde se van a contener mucho mejor, que es a una pelvis renal. Estos embudos recogen esa orina y la desplazan directamente a esta pelvis del riñón,
y de aquí sale al uréter, que es una manguera que me conecta el riñón con la vejiga. Así llega esta orina a la vejiga y viene una parte importante de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Qué es lo que pasa? La vejiga recibe toda esta orina y por medio de estos nervios se comunica directamente a la médula espinal, a la columna, y la columna recibe una respuesta de que la vejiga está llena y manda esa respuesta, que la respuesta va directamente asociada a que ordena a que los músculos de la vejiga se contraigan y me genere la diuresis o que me genere la orina. Eso es básicamente cómo se funciona el riñón. Así nosotros vamos a ver que podemos tener algunos trastornos en la función vesical y cuando estoy hablando de función vesical estoy hablando de la vejiga. Vamos a ver que podemos tener problemas en el control de la vejiga y tenemos que saber que este control de la orina implica unos mecanismos que son sumamente complejos, tanto por los nervios, que son los que nos están inervando esa vejiga, como el mismo hecho de la formación de la orina. Entonces, estos trastornos en la función de la vejiga, pues es una condición que puede ser común y puede causar importante alteración, sobre todo en la parte psicosocial de los pacientes. ¿Qué es psicosocial? O sea, tanto en los componentes psicológicos como en las características de ese niño para la relación con otros pares o con otras personas. En los niños que tienen estos trastornos de vejiga, pues vamos a ver que van a tener alteraciones en la autoestima y en la dinámica familiar. Cuando estamos hablando de incontinencia urinaria, vamos a ver que en estos pacientes lo vamos a diagnosticar como tal por encima de 5 años. Vamos a hablar que es una patología o una enfermedad o una condición tan común que corresponde casi al 40% de la consulta, todos los trastornos vesicales en realidad. El 20% de los niños por lo menos han tenido un episodio de incontinencia hacia los 5 años, y después de esos 5 años, hasta los 7 años, el 10% de estos niños o de la población general puede persistir con episodios de incontinencia urinaria o de trastornos vesicales, y de 1 a 2% de los adolescentes persisten hasta la época de adultos con estas mismas alteraciones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la alteración de la vía urinaria, vamos a ver que es una alteración en la función de la vía urinaria baja, que está conformada por los uréteres y por la vejiga. Vamos a ver que esto no es asociado a patología neurológica en el 80%. ¿Qué quiere decir no asociado a patología neurológica? Cuando nosotros estamos hablando de patología neurológica, estamos hablando de los niños que tienen algún trastorno en esa médula espinal, en esos nervios que me conectan a la vejiga y que pueden tener alteraciones directamente en la contracción de la vejiga. Entonces, no es asociado a patologías neurológicas comúnmente más del 80%, y asociado a esos pacientes que tienen alguna alteración neurológica o alguna alteración en esos nervios, solamente el 20%. De por sí vamos a también ver que la incontinencia se va a presentar de dos características, una incontinencia primaria o una incontinencia secundaria. La incontinencia primaria es el niño que después tuvo control de esfínteres, o sea, aprendió a ir al baño, a controlar la vejiga, a avisar, digamos, que tenía la necesidad de ir a orinar, a usar el inodoro, mientras que el paciente que tiene una incontinencia secundaria es el paciente que nunca ha tenido control de los esfínteres, es el niño que nunca dejó el pañal y que desde pasaron el tiempo y se seguía orinando. Y en estos pacientes vamos a determinar que los pacientes que tienen una incontinencia secundaria son los pacientes que están más asociados a patologías tanto de vejiga, de riñón o neurológicas, y que son condiciones congénitas, o sea que fueron o tienen algún trastorno ya sea anatómico o funcional de la vejiga durante la formación dentro del embarazo o durante el embarazo. Es tan importante esto, que es lo que más nos va a importar en estos niños, y es que tenemos un gran impacto emocional en estos niños. Cuando vamos a ver las alteraciones de la vejiga, estos niños van a pasar por un componente de vergüenza, ansiedad, baja autoestima, menor calidad de vida. ¿Por qué? Porque estos niños, cuando se van a relacionar con sus pares, o sea, con sus niños de su misma edad o con otros niños, siempre van a ser rechazados y aislados por el hecho de estar orinados, de sentir el olor a orina, y esto va a generar mala calidad de vida.
Y también va a tener un gran impacto emocional en los padres por dos características, bueno, por muchas características principales. Los papás van a sentir ansiedad porque es un gasto más de dinero, porque los niños están orinando en la cama, porque genera el olor, los mismos papás se desesperan y esto puede generar un riesgo tanto de maltrato emocional, porque casi siempre el papá va a estar regañando a los niños, asumiendo que tiene una culpa, dando un castigo, y ese castigo puede ser un castigo tanto emocional como físico. Entonces, en este punto es muy importante decirle a los papás primero y recordarles que el orinarse no es culpa de sus hijos. Si nosotros estamos, cuando llegan nuestros pacientes, cuando llegan ustedes a la consulta, lo que primero nosotros vamos a hacer es valorar qué es lo que está sucediendo. Lo primero que ya pasa es que llegan los papás con la consulta de que mi niño se orina o mi niño tiene algún trastorno para orinar o retiene la orina o tiene dolor frecuente para orinar. Ahí nosotros lo que vamos a averiguar es primero cómo está la frecuencia de la micción, o sea, la frecuencia de ir al baño a orinar. Nosotros miramos el número de veces que pasa y vamos a definir si está aumentado o está disminuido. Cuando hablamos de una frecuencia urinaria aumentada o una frecuencia de ir al baño, cuando pasa más de 8 veces al día, o disminuida cuando es menor de 3 veces al día. Y también vamos a ir evaluando otros síntomas asociados como son la urgencia. La urgencia miccional es el niño que tiene la necesidad inmediata de ir al baño a orinar, que tiene el afán, tiene el desespero e inmediatamente siente, tiene que ir corriendo a orinar o si no se orina. También está la incontinencia, que como tal ya habíamos hablado de ella, que es la fuga de la orina, que es no controlada y que puede ser continua o intermitente. Y tenemos los niños que se orinan en la noche, que se llama enuresis, que es la incontinencia cuando están durmiendo. Casi siempre en estos pacientes es una incontinencia intermitente. Entonces, nosotros podemos evaluar en estos pacientes, estamos preguntándoles siempre cuáles son los síntomas que tiene este niño para saber si tiene un mal vaciamiento vesical. Entonces, vamos a ver que lo primero que preguntamos es, ¿el niño tiene retardo para la micción? ¿Qué pasa? Que el niño cuando va a ir a orinar se demora, tiene que esperar un momento a que inicie el chorro de la orina. La otra es que tenga que pujar. Muchos de los niños, las mamás preguntan o las mamás en la consulta dicen, no, es que mi niño llega y para empezar a orinar se demora y tiene que hacer fuerza. La otra es que tenga un chorro de la orina que es muy débil o que tenga un flujo intermitente, que quiere decir que empieza el chorro a orinar, vuelve a arrancar, vuelve a arrancar. Estos síntomas son unos síntomas que son de mal vaciamiento vesical, igual que las conductas retentivas que hablamos de los niños, que hacen ciertas maniobras para retener la orina, evitando el orinar, que puede ser las niñas que cruzan las piernas o los niños que cruzan las piernas, las niñas que se sientan sobre el pie o los que están bailando, aguantando al máximo el ir al baño a orinar. También tenemos otros síntomas como son el vaciamiento incompleto, el cual se genera que la orina se retenga dentro de la orina. ¿Qué es lo que pasa? La vejiga se contrae, pero no va a eliminar completamente y va a quedar un remanente de orina dentro de la vejiga que va a generar esa sensación de peso a nivel a nivel de la pelvis y eso va a generar que tenga dolor. Y el goteo postmiccional que está directamente relacionado con el mal vaciamiento vesical y con el mismo dolor pélvico, pasa que como retienen un poco de orina en la vejiga, cuando el niño ya se levanta y empieza a caminar, empieza a salir un poco de esa orina que se había acumulado y orina siempre la ropa o la ropa interior y es cuando los papás sienten que el niño se está orinando y que está sintiéndose el mal olor a la orina. Por otro lado, ya cuando nosotros estamos viendo en estos pacientes, tenemos que entablar un diagnóstico y tenemos que evaluar a estos pacientes. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Primero vamos a hablar sobre la historia clínica, vamos a ver cuáles son las características de esos volúmenes urinarios, cómo es las características de esa orina y vamos a ver el patrón que tiene ese niño para orinar. Entonces vamos a definir si tiene un adecuado patrón, que tiene las conductas que son retentivas y vamos a hablar tanto de estos síntomas, tanto con los niños, con los padres, para saber y definir cómo se puede saber esos síntomas. Vamos a hablar sobre los antecedentes personales que tiene el niño, vamos a mirar si hay alguna alteración neurológica
de los niños, o sea, si tienen cómo es el comportamiento neurológico, si tuvo algún antecedente, como los niños que tienen mielomeningoceles o que tuvieron raquias o que tuvieron algunas de las patologías que afectan directamente la columna, la médula espinal. Y vamos a hablar también sobre el desarrollo y las habilidades, cómo está el neurodesarrollo de los niños, a qué edad controló los esfínteres, si se realizó un control de los esfínteres o no, y vamos a ver también los antecedentes que tengamos en la familia. A su vez vamos a hablar sobre un diario, ya encontrando que estos niños pueden tener algún trastorno en la función de la vejiga, vamos a hablar de un diario miccional. Y en eso nosotros lo primero que entablamos y que muchos de ustedes se les ha hecho, que es un registro donde van a anotar el volumen de líquidos que consumen, el volumen de la orina y el patrón de la orina, si es, como se muestra acá, poco, normal o mucho, si más o menos cuánto consumió de líquido y si requirió algún uso de algún protector o alguna cosa, ya sea un pañal o no, y si presentó fugas, cuántas fugas fueron las que se presentaron. A su vez, vamos a anotar si este paciente tuvo la urgencia para ir al baño a orinar, si tuvo incontinencia, si presentó la incontinencia urinaria cuando estaba durmiendo y si tenía algún patrón anormal para la orina. Otras características que nos vamos a nosotros a tener en estos patrones de diario es definir si se presenta la orina con dolor, si se va a generar un esfuerzo, las características del chorro y si está la asociación del estreñimiento, que es algo importante. El estreñimiento, ¿por qué me va a generar alteraciones en la vejiga? Es básicamente por esto, porque la masa fecal me contrae o me comprime el cuello vesical y eso va a hacer que tengamos un proceso obstructivo de la vía urinaria y va a generar que se quede un residuo de orina dentro de la vejiga, que es lo que va a presentar muchas veces después como goteo. Así cuando nosotros estamos viendo eh, las pruebas diagnósticas que vamos a hacer, primero lo que vamos a descartar es que tengamos una alteración orgánica asociada. ¿Qué es una alteración orgánica asociada? Entonces vamos a ver que tengamos una buena función del riñón, descartando que tengamos un problema directamente del riñón y enfocándonos que si existe un compromiso en la vejiga. Entonces muchas veces necesitamos función renal, vamos a mirar cómo está el uroanálisis, vamos a descartar que el niño esté botando calcio por la orina porque el hecho de que bote calcio por la orina hace que se me genere esa sensación de molestia, de ardor a nivel urinario que me estimula que el niño esté teniendo la sensación de ir al baño a orinar a cada rato. Vamos a mirar cómo está el componente anatómico de los riñones, por lo cual pedimos una ecografía de los riñones. Y muchas veces si nosotros queremos ver cómo están las características anatómicas de la vejiga, pues pedimos la cistometrografía, que es lo que me va a dar esa apreciación de la morfología o de cómo está la vejiga. Y también muchas veces se solicitan estudios que son los estudios urodinámicos, que son estudios en los cuales nosotros vamos a evaluar la función de la vejiga, cómo se contrae, si hay una buena relación con el patrón neurológico de esos nervios que van de la columna hacia la vejiga y cómo se me está contrayendo, si tiene una buena musculatura esa vejiga. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar algunas características típicas de las vejigas y podemos encontrar muchas características, pero vamos a hablar de estas principalmente. Tenemos una vejiga hiperactiva que es cuando el niño tiene ese estímulo de la vejiga y la vejiga cada rato está generando unas contracciones que son frecuentes, que no son tan constantes, pero sí me generan la sensación de estar yendo al baño a cada rato, pero no hacen una buena contracción de la vejiga, por lo cual va a quedar retenida parte de la orina. También tenemos las disfunciones completas del vaciado vesical que se me genera cuando yo tengo una buena contracción de la vejiga, pero voy a tener una mala apertura del cuello vesical. Y tenemos también los niños que tienen la incontinencia por aplazamiento de la micción, el niño que aguanta tanto que al final la vejiga lo que pierde es esa fuerza de esa musculatura y se me genera efectivamente una salida de la orina, pero no va a ser completa. Y tenemos también el otro componente, que son los niños que no tienen inervación adecuada dentro de la vejiga y que son vejigas que tienden a estar mucho más amplias, conteniendo más volumen urinario y que se me genera como unas incontinencias por rebosamiento y que pueden ser las vejigas neurogénicas.
Ya nosotros cuando tenemos la condición o el diagnóstico de qué vejiga es la que tenemos y qué trastorno estamos teniendo, pues los niños, dependiendo del componente que no sea neurológico, van a entrar a uroterapia. Y en esto lo que vamos a hacer es que primero vamos a mejorar esos patrones de continencia vesical, vamos a mejorar que esa vejiga por lo menos tenga una normalidad adecuada entre contracción y estímulo. Vamos a limitar en los pacientes con la uroterapia el consumo de algunos alimentos o bebidas que puedan ser estimulantes de la diuresis o que puedan ser irritantes de ese epitelio vesical, o sea, del tejido o de lo que me recubre la vejiga. Y vamos a mejorar el hábito urinario. ¿Con qué? Con estímulo y animando al paciente en que cumpla unos horarios para ir al baño a orinar. Y mejoramos los patrones en el sueño de los niños, porque también está asociado que muchos patrones de los sueños, tanto los niños que tienen un mal patrón de sueño o que tienen unas hipersomnias, o sea, que duermen profundamente, también pueden presentar cuadros de incontinencia urinaria. Ahora, también tenemos algunas terapias específicas para estos niños, como es el biofeedback, que consiste en categorizar en estos pacientes y darle una condición fisiológica de la función. Aquí lo que se hace es que, conducido por dibujos, por animación, se le explica al niño cuándo tiene que contraer los músculos de la vejiga, y ahí está el niño haciendo esfuerzo viendo el programa de televisión, define cuándo tiene que hacer esfuerzo, y así se va estimulando totalmente consciente y voluntario de la diuresis. Y después se hace una electroestimulación por unos electrodos que se colocan en la región del periné para estimular el piso pélvico, que eso se puede hacer tanto acostado como de pie en los niños. Y, por ejemplo, acá está esta conducción que está estimulado el niño, y pueden generar mejor contracción o mejor uso de los músculos de la pelvis y del piso pélvico. Ahí vemos esto, y esta es la electroestimulación con los electrodos que se pegan en la región del periné y que me generan una estimulación, que esto no es doloroso y puede favorecer esa contracción de los músculos del piso pélvico. Ya después de esto, nosotros reforzamos estos ejercicios. Se pueden hacer serie de ejercicios que son de 6 a 10 sesiones con una duración de 30 minutos y que se hacen 2 veces al día. Eso se pueden reforzar directamente en la casa, y también se pueden hacer neuromodulación eléctrica transcutánea sacra, que es el TENS, que nos ayuda para mejorar también esa estimulación. Sin embargo, estos son para los pacientes que no tienen un compromiso neurológico completo, o sea, que no tienen una vejiga neurogénica, sino son para los pacientes que tienen alguna disfunción de otras características. Ahora, en farmacoterapia, muchos de ustedes han escuchado estos medicamentos porque son los medicamentos que han recibido, medicamentos que son de medidas accesorias, o sea, que aparte de todo lo que hemos hablado, pueden ayudarnos, como son los anticolinérgicos, que estos anticolinérgicos lo que hacen es ayudarme a mejorar la musculatura de la vejiga y esa contracción, a mantenerla, evitar esta sensación de que sea hiperactiva, y que son los medicamentos como la oxibutinina o la tolteridona, y me ayudan a modular esa contracción de la vejiga, y otros medicamentos que, como son la toxina botulínica, que se aplica en la pared vesical y me ayuda a tener una mejor continencia, o sea, a ayudarnos a que esa vejiga permita relajarse y que pueda contener mucho mejor la orina, que es la que está indicada en los pacientes con vejiga neurogénica. A su vez, estos pacientes que estamos hablando ya, que tienen un componente neurológico, que son los pacientes que tienen vejiga neurogénica, pues está indicado el tratamiento también con cateterismo vesical. Y cuando están integrándose el cateterismo vesical, hay que recordar que está indicado en los pacientes que tienen falla en la fase evacuatoria con incontinencia por rebosamiento, que era la que estábamos hablando. Puede ser un compromiso tanto parcial como completo de la vejiga, y está asociado a síntomas como son la sensación de dolor, ya empiezan a tener algún compromiso en la función del riñón también, y el uso del cateterismo vesical se realiza por medio de la uretra o el uso de algún tipo de ostomía o de conexión entre la vejiga y la piel que se pueda usar. Para eso es importante que
tengan primero una destreza y un entrenamiento por parte de los padres. Y este punto es muy importante porque es de los puntos más fuertes que necesitamos nosotros, que los papás tengan un entrenamiento adecuado para que mejoren esta calidad de vida de los pacientes y que puedan apegarse al tratamiento. Estas, este tratamiento va a requerir que se individualicen cada uno de los pacientes y se objetivicen algunas metas. ¿Cuáles son las metas principales que nosotros tenemos en todos nuestros pacientes? Tanto los pacientes que tienen una incontinencia urinaria por un componente no neurológico como un componente neurológico, es disminuir el impacto que tenemos en la función de los riñones y evitar que sus riñones vayan dañándose. Siempre que nosotros estemos integrando a un familiar o a un niño a esta terapia de cateterismo vesical, siempre tenemos que ejercer esa motivación, ese reforzamiento hacia la técnica, hacia los padres y siempre pensando en buscar esa independencia de los niños. Y siempre que tenemos una complicación, cuando están hablando, por ejemplo, en ustedes, que es que los niños que llegó con infección urinaria, que de todas formas tiene fugas a pesar del tratamiento por el cateterismo, vamos a hablar que se requiere una reevaluación y hablar sobre estos problemas que podamos tener, evaluar los problemas asociados. Entonces, siempre nosotros tenemos que enfocarnos en cuando se está haciendo un cateterismo, tenemos que hablar de unos cuidados ambulatorios y buscar una técnica limpia. Vamos a hablar sobre el uso de unos catéteres que deben ser individualizados. Sin embargo, lo ideal para estos catéteres sean que son catéteres de baja fricción para mantener una integridad de la piel de la uretra, o sea, que no se me vaya a dañar esa uretra por el paso continuo del catéter. Cuando estamos usando cateterismos o catéteres de baja fricción, eso tiende a ser más aceptado por los pacientes, el cateterismo de baja fricción. ¿Por qué? Porque primero, el paciente va a tener mejor apego al tratamiento porque va a sentir menos molestia. La técnica es mucho más fácil y satisfactoria tanto para los padres, los cuidadores y para el mismo paciente que ve que no va a tener ningún rechazo. Muchos de los niños, algunos se quejan de molestias cuando se están pasando sus cateterismos y se van a beneficiar de este tratamiento. En estos pacientes vamos a llevar también, en los otros llevamos un diario miccional, pero en estos niños vamos a llevar un diario de cateterismo. Evaluando lo mismo, el volumen de la ingesta de líquidos, el volumen urinario y también la frecuencia con la que se está haciendo el cateterismo. Los pacientes con vejiga neurogénica van a requerir un seguimiento más estricto para evaluar la función del riñón y ver todo el daño que puedan tener. Y estos son unos consejos para mejorar la continencia urinaria. Primero, vamos a distribuir la ingesta de líquidos adecuadamente y aunque no es conveniente abusar de los líquidos, tampoco se debe renunciar. Y es que muchas veces a los niños se les acostumbra a decirle no tome suficiente agua o retenga o ya a partir de cierto momento no tiene que tomar agua. En realidad nosotros lo que buscamos es que tengan un buen balance hídrico. También vamos a evitar las bebidas que irritan la mucosa vesical, como la que habíamos hablado. Vamos a evitar el estreñimiento y vamos a consumir fibra. Se tiene que evitar el sobrepeso, ya que esto me genera que tengamos más riesgo de fallo terapéutico. Vamos a mejorar los hábitos urinarios, tanto la asistencia al baño como el vaciamiento completo de la vejiga. Si se usa cateterismos vesicales, hay que acatar la frecuencia de cómo se hace la indicación, cada cuánto se tiene que realizar y tener una técnica adecuada. Si hay problemas en esta parte del cateterismo, de cómo realizar el cateterismo, siempre recordar que existen grupos de apoyo en el cual se le puede dar o reentrenar a estos pacientes sobre el uso de ese cateterismo y si ya está en terapia, sea en constante con los ejercicios de rehabilitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Guillermo, por tu excelente presentación. Mira que pues, esta patología no es que sea tan infrecuente. Vemos muchos pacientes que no son continentes, que después de los 5 años también que se mojan, que esto le afecta la autoestima a estos pacientes. Y es muy importante tener conocimiento, cómo manejar este tipo de patologías. Aquí nuestros participantes te hacen una pregunta, ¿sí? Dice que Luisa Silva, que ayer llevaba varios días de tomar oxibotinino, me dio un malestar en el pecho y me dijo el médico que parara por una semana. Si debo tomarla todos los días y me produce síntomas, ¿qué debo hacer? ¿También me hago cateterismo?
Mm, Pues casi siempre lo que nosotros encontramos relacionado al uso de algunos de estos medicamentos, es muy raro lo que me estás contando, Martica, o lo que le pasa a ella, porque casi siempre lo que nosotros vamos a encontrar de alteraciones están relacionadas más por el patrón del estreñimiento que vamos a ver, pero no tanto del dolor torácico. No le vería relación, no creería que fuera por el medio de la oxibutinina. Y si requiere continuar cateterismos, claro, o sea, a pesar de que esté medicada la paciente, que esté recibiendo un tratamiento como son los que estábamos hablando, siempre tiene que continuar con su tratamiento de cateterismos frecuentes para mejorar esa continencia y esa capacidad vesical. No sé si tú me quieres apoyar en algo ahí, Martica, si sabes, pues tú me puedes decir también. Sí, Luisa, una pregunta. ¿Tú te estás haciendo cateterismo como tal? Porque lo que no entendí, si ella se tiene que hacer o es que tiene cateterismo más el oxibutinina o es que pregunta si ella necesitaría cateterismo. Que nos Ah, la aclares esa pregunta. pregunta, la pregunta es Sí, sí, señora, siempre me si hago requiere cateterismo. cateterismo. No, la Sí, pregunta, entonces, exactamente. eso No, depende de la evaluación que tenga, ¿no? Cuando estamos hablando de los cateterismos vesicales, estamos hablando de los pacientes que tienen el componente de vejiga neurogénica. Sin embargo, no estaríamos hablando acá de si es solamente una incontinencia urinaria que fuera no neurogénica, mejor dicho. Si es un paciente que tiene solamente la incontinencia urinaria, pues no requeriría ese cateterismo. Ahora, cada uno de los que evalúan estas patologías, tanto el urólogo como el nefrólogo, son los que van a definir en qué momento requiere ese cateterismo. Si yo tengo adecuadamente un paciente de pronto con una vejiga neurogénica que me está teniendo una buena contracción de la vejiga y una buena continencia de la vejiga sin la necesidad de tener cateterismo, y si no existe el riesgo de deterioro de la función renal, pues sí se puede llevar solamente con el uso de la oxibutinina o las otras terapéuticas. en este caso, pues, que de Luisa, puntualmente, ella está con cateterismo, ella debe seguir su cateterismo. Si la oxibutinina te le da muchos efectos secundarios, pues ahí sí, lo que te dijo tu médico tratante, que lo suspendieras y ya en conjunto con él tomarían una segunda opción de qué medicamento sería el adecuado en este momento para ti. Entonces, ya eso pues lo determinan con tu médico tratante, el cambio de medicamentos si este te causa muchos efectos secundarios. Pero los cateterismos deben continuar, como te los indicaron. Bueno, Exacto, Martina. otra pregunta es que nos hacen con mucha frecuencia en estos pacientes que tienen hermanos, o sea, cuando hay en la casa un niño con incontinencia, eh, preguntan si es prevenible que en el hermanito menor, o sea, ¿cómo hacen para prevenir que el otro hermano que es menor, o sea, ya este cumplió, por ejemplo, los 5 años, no hay, tiene una enuresis, incontinencia urinaria como tal, también cómo previene, o sea, si hay alguna prevención para que el otro niño no tenga incontinencia. Sí, o sea, más que para prevenir, pues estamos hablando de tener un buen control de los hábitos urinarios. Entonces, siempre reforzar la asistencia al baño cada 2 a 3 horas. Cada 3 horas es lo que uno está más o menos definiendo. El consumo adecuado de líquidos, el evitar todo lo que son o alimentos que tengan alto contenido de sodio. Por eso es que nosotros, cada vez que van a la consulta, nosotros decimos, no tiene que consumir paquetes de papas, productos que tengan alto contenido de sodio, las gaseosas, la cafeína. Esos son sustancias que de todas formas producen algo de irritación a nivel vesical, y la otra es el manejo adecuado del estreñimiento. Siempre que tenemos pacientes con estreñimiento, siempre tenemos pacientes que pueden tener algún compromiso de la función de la vejiga. Entonces, si por lo menos podemos manejar esas condiciones, nos pueden favorecer que no se presente tampoco algún trastorno en la función de la vejiga, pues en el hermanito, por lo menos lo que están. ¿Sí? Se cortó la señal.
No, ahí está Martín. Ok. Ay, bueno, muchísimas gracias, Juan Guillermo. La otra pregunta que me están haciendo es cómo hacer que mi hijo entienda y haga caso de las recomendaciones para que no se siga orinando. Cuando uno está haciendo esta intervención en los niños, es muy común que pase esto, tanto en el niño que está iniciando el tratamiento, como en el adolescente, como en el que está haciendo la transición del adolescente a ser adulto. En los dos componentes, tanto en los niños que usan su cateterismo vesical como en los niños que no están usando cateterismo vesical. Estos pacientes, primero, tiene que ser llegar a ellos de una forma clara, definirles a ellos cuál es el problema que se puede tener y la otra es decirles a ellos cuáles son las complicaciones que pueden tener. A su vez, siempre cuando nosotros estamos iniciando estos tratamientos o cuando ya llevamos un tratamiento y estamos teniendo esos vicios en la continuidad del tratamiento, siempre tenemos que definir en ellos o decirles a ellos que estas recomendaciones tienen que darse con toda la paciencia y con todo el amor por parte de los papás. ¿Listo? Es muy común que los papás se desesperen, que tengan ese trastorno o esa ansiedad frente a ellos y pasen a dar castigos punitivos o que vayan a tener conductas erráticas en castigarlos o culparlos por algunas de las situaciones. Yo creo que muchas veces nos enfrentamos, sobre todo en los adolescentes que están con el uso de catéteres, que son niños que en cierto momento ellos dicen, ya no quiero continuar con los cateterismos o yo puedo bajar el número de cateterismos vesicales que me voy a realizar o yo no voy a llevar estos controles y en ellos toca intervenir de alguna forma por parte de los padres y por parte de los médicos para hacer entender cuál es la situación y qué es lo que estamos haciendo nosotros en beneficio de ellos. Ok, muchas gracias. Y también es importante que aclaremos aquí a los padres qué es lo que sucede. Muchas veces nosotros como médicos hacemos unas indicaciones de cateterismos. Al principio siempre hay como esa resistencia, es lo que veo mucho con los pacientes, con los familiares, con los cuidadores, de no querer hacer los cateterismos. Y muchas veces decimos, son 6 cateterismos al día y no se lo están haciendo como de manera adecuada, tratan de minimizar, si logramos hacerlo, lo hacen 2 veces al día. Entonces, como que nos quede un poco claro las implicaciones o todo lo en qué repercute no hacerse los cateterismos de manera adecuada, o sea, porque nosotros indicamos cada 6 horas o cada 4 horas, o bueno, dependiendo cómo veamos el paciente, el caso del paciente, es importante el cumplimiento, porque esto tiene unos efectos que son deleterios para el riñón, ¿sí? Entonces, me gustaría que nos ampliaras un poco las consecuencias de todos estos problemas cuando no acatamos las indicaciones de los cateterismos. Entonces, hay dos puntos de objetivo para el tratamiento que estamos haciendo con cateterismos. Uno es que nosotros queremos mejorar la calidad de vida de estos pacientes, lograr una independencia, lograr que estos niños puedan ser mejor aceptados en su escolaridad, con sus pares, que ese componente psicosocial sea minimizado, que no tengan tantos problemas. Pero para nosotros, como nefrólogos, cuando ustedes asisten a la consulta, nosotros, el punto importante es disminuir el impacto que pueda tener en la función del riñón. ¿Listo? Porque cuando nosotros tenemos una vejiga que tiene estos trastornos, se me va a generar un reflujo, o sea, que la orina se me devuelva de la vejiga a los riñones. Esto me va a llevar a un deterioro progresivo de la función del riñón y va a terminar dañando completamente los riñones para que después requieran otras terapias que son mucho más graves que tienen un compromiso más severo, como son las terapias de reemplazo renal. Entonces, lo que nosotros queremos siempre con este tratamiento es disminuir el impacto, o sea, disminuir que este riñón se vaya dañando, que no tenga ningún compromiso. Y en eso nos vamos a basar con todo el tratamiento que hacemos para las vejigas neurogénicas y para los niños que tienen algún trastorno de la función motora de la vejiga. Ok, gracias. Bueno, otra cosa que nos enfrentamos nosotros como clínicos es los cambios, por ejemplo, pacientes con vejiga neurogénica en quienes indicamos los cateterismos y las madres nos refieren un mal olor, ¿sí? Que no, doctor,
es que necesito antibióticos, porque es que mi niño le sale la orina como fuerte, y siempre lo asocian a infección urinarias y hay que darle antibióticos. Y a veces hasta ni lo llevan al médico, sino que ya si tenían un antibiótico en la casa se lo dan. Entonces, ¿eso es normal, lo de la orina maloliente en este tipo de pacientes que se realizan cateterismo, o cómo se debe manejar esto, el mal olor? Entonces, en este punto es algo importante que tanto está para la vejiga neurogénica, para los pacientes que tienen conductas retentivas, que son, por ejemplo, el estreñimiento también, que cuando yo dejo un remanente de orina en la vejiga, pues va a pasar como cualquier líquido. Si yo tengo un líquido, un jugo que no lo refrigero y lo dejo fuera del refrigerador, ese líquido se me va a colonizar por algún tipo de bacteria y se me va a fermentar y va a coger un olor característico. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo los cateterismos en los niños que tienen vejiga neurogénica, pues va a haber una colonización de la vía urinaria por alguna bacteria. Sin embargo, eso no implica que tenga una infección urinaria. ¿Listo? El cambio del olor en la orina, que es un olor más fuerte, que siempre les digo que es un olor fétido, no está relacionado directamente a que esté con una infección de vías urinarias, sino está directamente relacionado a que hay una colonización por bacterias y que esas bacterias me están generando una fermentación de esa orina y me genera un mal olor. Entonces, es algo importante que si ellos tienen un adecuado uso del cateterismo con una frecuencia adecuada, pues se puede minimizar esa presencia de mal olor. Sin embargo, si se presenta, no requiere tratamiento antibiótico. Lo mismo que pasa en el niño que está reteniendo mucho la orina, que muchas veces también nos llega la consulta de la mamá con la preocupación de es que a mi niño le huele a feo la orina. Ya asistió a otros médicos, a unos pediatras. Los pediatras hicieron urocultivos que encontraban bacterias e inician tratamiento antibiótico porque piensan que es una infección de vías urinarias. Recordar en ellos que para que nosotros hablemos de infección de vías urinarias, en los pacientes tenemos que tener una sintomatología urinaria asociada a un cuadro febril con el aislamiento de un germen. Tiene que tener esos tres componentes. Y en eso, pues, por lo menos lo que tenemos que disminuir es el uso de antibióticos de forma inconsciente o peligrosa, ya que muchas de estas bacterias que no están haciendo o no están teniendo ningún efecto patológico, pues van a decir ellas, pero ¿por qué me están atacando? Y van a crear protecciones especiales y se van a volver resistentes después a los antibióticos, lo cual va a generar más adelante que si tiene una infección de vías urinarias, pues se requieran hospitalizaciones o creamos gérmenes, bacterias que son drogoresistentes, que son resistentes a todos los antibióticos. Gracias. Entonces, total, no es necesario siempre en los pacientes que tienen pues, vejigas neurogénicas, cuando hay orina maloliente, colocarles antibióticos, porque a veces es como, lo tienen ya como en la cabeza que siempre hay que darle antibióticos. Entonces, tenemos que ser un poco más racional con eso, y no siempre una orina maloliente va a significar que el paciente está infectado. Y también lo otro que vemos es en los pacientes, por ejemplo, que tienen cuadros, pues, que cursan con vejigas neurogénicas como tal, y que tienen cuadros gripales, que a veces hacen cuadros febriles, y empezar, o sea, cómo diferenciar que si es una infección de vías urinarias o es más el cuadro, o sea, cómo saber si tengo que llevarlo al servicio de urgencias, qué hago con un paciente que de por sí ya tiene bacterias en la orina, o sea, porque estos pacientes casi siempre están colonizados y hay un cuadro febril viral asociado, y cómo sé que lo tengo que llevar a un servicio de urgencias o no. ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esa parte? Es súper complicado esa parte porque es muy común lo que encontramos eso. Son los niños que ya sabemos y nosotros hemos identificado que tienen bacteriuria, o sea, que tienen bacterias en la orina. Y estos niños por cualquier cuadro, ya sea gripal o por diarrea, hacen algún pico febril y es llevado para urgencias, y ya por la asociación de tener una vejiga neurogénica, por tener algún tipo de incontinencia, por tener algún trastorno, siempre le van a sacar un examen de orina y van a encontrar en ese examen de orina pues el crecimiento de bacterias y le van a echar la culpa que es una infección de vías urinarias. Lo que tenemos que saber en estos pacientes es que tienen que tener algún tipo de sintomatología propiamente de la vejiga, ya sea la disuria, el dolor abdominal, la presencia de vómitos, el malestar, que muchas veces también puede estar asociado a otras enfermedades. Y este escenario que tú nos enfrentas, Martica, es un escenario que es muy común que nosotros lo veamos y
que hasta muchas veces en nuestros propios hospitales, a pesar de que estamos nosotros, tenemos pacientes de estas características. Entonces es muy complicado. Siempre yo creo que es la parte de evaluar bien la asociación clínica antes de definir qué es una infección de vías urinarias o no. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí sí me llega una pregunta. ¿Qué pasa si no se controla la incontinencia? Esto es de incontinencia urinaria. ¿Qué pasa si no se controla la incontinencia urinaria? Esto puede ser grave en los pacientes que no controlan, pues, que tienen incontinencia. Entonces, frente a esos pacientes, primero tenemos que saber por qué se está presentando esa incontinencia. ¿Listo? A ver, para definir cuál gravedad es. Pero el hecho de que tenga una incontinencia, pues si estamos evaluando que es una vejiga que puede, digamos, ser una vejiga hiperactiva, que de todas formas me va a quedar remanente en la orina y que esta remanente puede hacer que se me presente lo que habíamos dicho previamente, el reflujo, o sea, que la orina se me devuelva de la vejiga a los riñones, pues sí puede crear daños en el riñón, que es lo mismo que estamos hablando con la vejiga neurogénica. Los niños que tienen vejiga neurogénica, si yo no controlo esa vejiga función de ese riñoncito. Lo mismo podría uno decir de los pacientes que tienen estas anormalidades en la musculatura de la vejiga que no corresponden a vejiga neurogénica, sino que no son, digamos, incontinencias no neurogénicas, pueden tener algunos vicios o algunos patrones que pueden generar daños en los riñones o esos mismos niños que me están generando conductas retentivas sí pueden generar ¿ahí me escuchas? Se me fue la señal, un momentico. Entonces estábamos hablando que en estos niños, pues muchas veces pueden hacer infecciones de vías urinarias, los que tienen algún trastorno, y en esos pacientes, el hecho de que hagan infecciones urinarias pueden llevarme a que tengan cicatrices en los riñones y al final eso me deteriore la función del riñón. Entonces, siempre vamos a tratar también de controlar esas anormalidades en la función vesical. Perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas. No tengo aquí en el chat, pero para los participantes que aún están conectados, este tema es muy importante. Los problemas de los pacientes o de los niños no continentes afectan mucho la autoestima, o sea, es un tema que debemos tratar de manejar adecuadamente, con personas expertas, todo podemos ayudarle a tener una calidad de vida, o que las consecuencias de los problemas que puedan generar, que si ya son niños que tienen problemas de vejiga neurogénica, cómo solucionarlos. Entonces, importante no dejar estos pacientes como ahí dejándolo que, no, que eso es normal o a veces lo llevan al psicólogo, no lo llevan, piensan que es algo más mental o de conductas o alteraciones conductuales y no piensan en algo orgánico. Entonces, importante que tengamos en cuenta todos los desenlaces que son unos problemas serios que pueden llevar a los niños que no sean un diagnóstico adecuado ni un tratamiento adecuado. Entonces, no sé si tienen otra pregunta o Juan Guillermo quiere agregar algún otro tema. No, Martica, muy importante que cuando tenemos estas alteraciones de la función de la vejiga o que el niño tiene algún comportamiento anormal al orinar, siempre consultar a un médico que lo pueda derivar al personal idóneo para que valore la función de la vejiga, evitando que pueda pasar a más cosas que puedan complicar y que ya lleguen tardíamente a nuestras consultas. Una psicóloga hablando que ofrecen los servicios de psicología. Soy psicóloga, Luisa es psicóloga.
Bueno, y entonces, sí, eso es muy, la verdad, muy importante tener en cuenta todo eso. Yo lo viví con un familiar no sabía como qué tanto impacto a nivel emocional generaba el no controlar los esfínteres, o sea, pero no quedarnos en solo la parte emocional, sino en la parte orgánica. Eso es un tema bastante importante. Siempre que lo identificamos, no tener en la cabeza de que es normal, sino que buscar un experto que nos oriente, que nos ayude y podemos ver que podemos solucionar y ayudar mucho a este tipo de pacientes con patologías, ¿sí? de alteraciones vesicales o de no continentes. Bueno, yo no veo más preguntas. La verdad que me pareció una charla muy clara, un tema muy adecuado y preciso. Y aquí yo creo que me está llegando una preguntita. Muchas gracias, importante y muy oportuna la información. Tengo un hijo de 8 años con vejiga neurogénica y aprendí mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo, por tu excelente charla y por estar aquí aclarándonos todas estas dudas que teníamos en el día de hoy. Entonces, estaremos, a los que están conectados, vamos a que estén pendientes porque vamos a seguir haciendo este tipo de charlas en donde vamos a aprender mucho. Hoy este fue el primer tema, vamos a seguir, son 5. Entonces, para que estén pendientes con las siguientes convocatorias, para que nos acompañen y lleven sus preguntas y todo lo que podamos hablar sobre este tipo de patología. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día y estén pendientes porque siguen otras charlas con estos temas que son muy interesantes. Listo, muchas gracias. Gracias, Martica, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, feliz día.